¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Estamos de regreso para otra video reacción más a Dimash Kudaibergen. No sé si recuerdan, el día de ayer reaccionamos a una entrevista que dio Dimash para un noticiero en Turquía, donde no teníamos subtítulos. Y todos ustedes me inundaron los comentarios diciéndome, ¿sabes qué? Dimash ya sacó esta entrevista en su canal oficial y trae subtítulos en español. Eso es lo que vamos a reaccionar ahorita. Ahora sí, enterarnos qué fue lo que dijo Dimash en esta entrevista, porque yo imagino que va a ser muy interesante. Si todos ustedes la vieron, ha de ser por algo. Pero pues bueno, antes de irnos con la reacción, corre el intro. Bueno, después del intro, ahora sí vamos a ver de qué se trató esta entrevista. Ahora sí vamos a ver qué dijo Dimash. Y pues bueno, vamos para allá. Ahora dice, empecemos con tu gira de Stranger primero. Dice, vas a tener un concierto en Estambul el día de tu cumpleaños número 30. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo va la gira? Y si alguna vez has estado en Estambul antes. Yo imagino que esas son las preguntas. Y vamos a ver qué contesta Dimash. First of all, I want to say thank you to all my fans around the world for supporting me for several years wherever I perform. To have a chance to celebrate my anniversary in one of the most famous stadiums in the world. Bueno, aquí tenemos los subtítulos en inglés, pero me dijeron que ustedes que también los tenían en español. Vamos a ver la configuración. Traducción automática. Subtítulos. Vamos a ver en español. Bueno, ahora sí vamos desde atrás. Digo, por mí no hay ningún problema, ¿no? De estárselos traduciendo, pero si los tenemos generados en español, pues qué mejor. First of all, I want to say thank you to all my fans around the world for supporting me for several years wherever I perform. To have a chance to celebrate my anniversary in one of the most famous stadiums in the world, together with people whose hearts beat in unison at each of my concerts, is a great happiness. I have been to Istanbul many times, as I love this city very much. I respect Turkish people for their hospitality and friendliness. Ok, bueno, aquí Dimash nos dijo que sí ya ha estado en Estambul, que le encanta la gente de Turquía, los turcos, que son unas personas muy hospitalarias y muy amigables, y que la gira pues va muy bien, y que agradece a todo el mundo por apoyarlo en donde quiera que se presente. Bueno, aquí las siguientes preguntas le preguntan que si va a haber algún invitado sorpresa para el concierto en Turquía, que si les puede dar un pequeño adelanto y qué sorpresas pueden esperar los Dears o las personas que estén atentos para este concierto. I will not reveal all the secrets about the guest of this concert, of course, because it will be a surprise. I can only say one thing, that I will try to do my best, and I will try to perform better than ever, because today's Dimash is quite different from that Dimash whom you first saw at the show in China. I have become older, wiser, and more experienced. There will be a lot of my new compositional works, and I hope you will enjoy this concert. Ok, esto me gustó bastante. Primero empezó diciendo Dimash que no va a revelar el invitado sorpresa que va a tener porque quiere que sea una sorpresa, precisamente por eso no los va a decir. Y nos anticipa que el Dimash que vamos a presenciar en este concierto va a ser muy diferente al Dimash al que estamos acostumbrados, porque dice que va a ser muy diferente al Dimash que escucharon por primera vez en China, o que escuchamos por primera vez en China, al Dimash que se va a presentar el día 30, porque dice que ya ha crecido como persona, está más experimentado, ha crecido mucho como cantante,
y todo eso. Va a ser fantástico ese concierto, lo tengo seguro. Cómo me gustaría estar ahí. Lamentablemente está muy lejos y pues bueno, lo tendremos que disfrutar en alguna video reacción aquí en el canal con todos ustedes. También nos dijo que en este concierto va a presentar muchas de las canciones que él ha compuesto. Yo imagino que han de ser canciones como The Story of One Sky, la de El amor en ti. Yo espero con ansias esas dos canciones, y otras más. Espero que cante la de Across Endless Dimensions. Los éxitos, la de No, pero como No, no como Vocalize, me gusta más como No, me gusta con letra. Y bueno, ¿ustedes qué canciones esperan para este concierto? Déjenmelo aquí en los comentarios. Bueno, aquí le están diciendo Dimash, eres cantante, escritor, multiinstrumentista y eres reconocido a nivel mundial por tu gran amplio rango vocal. Tienes una voz fantástica y única. Dice, cuando escucho dice, cuando miro la historia de tu vida, dice, veo que tu madre, es que lo estoy leyendo en inglés, veo que tu mamá también es cantante de soprano. Dice, y yo creo que no fue difícil para ti cuando lo descubriste y cuando decidiste convertirte en cantante. ¿Y cuál fue tu primera presentación en un escenario? Son las otras preguntas que le hacen. As my parents told me, my first appearance on stage was when I was 2 years old. A los 2 años. And I had to just stand on stage during a play and portray a boy suffering from the bad ecology of the Aral Sea. I first sang on stage at the age of 5. La primera vez que cantó en un escenario fue a los 5 años. At the Ahmed Shubanov Music School. Since childhood, I had a huge dream of becoming an international artist. Many people think that to become a singer is enough to have a good voice. This is a little bit of misconception, I think. I've been studying music for 25 years, and I can say that singing or playing instruments or composing some music is a whole science. In this moment, I want to thank my family for seeing my desire for music and put me in music school. And I want to use this chance to say a lot of thanks for my domestic and foreign vocal teachers with whom I was lucky enough to work. One of my teachers once taught vocal lessons to my mother. If somebody don't know about it, my mother, who always inspired me with her beautiful and the gentle and the warm voice. I hope for my concert she will also prepare some couple of surprises. Ok, aquí ya nos está adelantando que a lo mejor su mamá va a cantar en el concierto. Aquí Dimash nos muestra su parte agradecida, su parte humilde. Primero nos dice que muchos creen que para ser cantante solo lo único que necesitas es tener una buena voz. Y dice Dimash, eso es bastante incorrecto. Dice, yo he estudiado música por más de 25 años y tanto cantar como componer, como escribir, como hacer música es toda una ciencia. Yo como músico se los puedo decir, he estudiado muchísimos años guitarra y música y no es fácil, no es de la noche a la mañana. Por mucho que tengas un don o no lo tengas, necesitas trabajo constante, disciplina, esfuerzo, dedicación para que te lleguen a salir las cosas, porque desde un principio si te enseñan toda la técnica y tú piensas que nada más teniendo la técnica ya con eso lo vas a hacer, estás muy equivocado. Tienes que desarrollarla, tienes que sentirla, tienes que vivirla para que puedan salir creaciones tuyas y no seas nada más un robot que copia, ¿no? Tienes que tocar o cantar con sentimiento.
Bueno, las siguientes preguntas dicen, ahora que tienes millones de fans alrededor del mundo, tienes una base de fans bastante internacional. Dice, ¿cómo saliste al mundo ahora? Bueno, ¿cómo saliste al mundo siendo un cantante kazajo? ¿Cuál fue tu primera impresión al convertirte mundialmente famoso? In my country, in Kazakhstan, I became famous when I was 17 years old. Se hizo famoso a los After my victory at 17. the contest Shashkanat. Before this competition and after I won at international contests, and in 2015, after winning at the competition Slavyansky Bazaar, I started to receive different invitations for projects abroad. In 2017, after my first appearance on the show I'm a Singer in China, I started to be recognized around the world and I started doing my big solo concerts. Thanks to this show, of course, and my team and my loved ones. I managed to be on my own all these years. I didn't belong to any producer in the world. I work at one partnership level with a label in China, and I made the music I wanted to make. Aquí nos dice Dimash que bueno, él fue famoso en su país a partir de 2015 cuando ganó varios concursos. Por ahí mencionó el Slavic Bazaar. Después mencionó The Singer, que dijo que después del Singer, como todos lo sabemos, fue un boom para su carrera, que después de esa presentación lo empezaron a reconocer a nivel mundial y empezó a recibir muchísimas invitaciones para hacer participaciones en diferentes países, en diferentes presentaciones musicales, y empezó a hacer sus conciertos en solitario y empezó a agradecerle a todo el mundo, empezó a agradecerle a su equipo técnico, al equipo que lo rodea. Y eso está muy bien porque Dimash nos habla, que dice que honor a quien honor merece, ¿no? Reconoce a todos porque no nada más es una labor de él, es una labor de todo un grupo, de todo un equipo. Bueno, la siguiente pregunta dice, también tienes una gran cantidad de fans en Turquía. Hay páginas de fans abiertas en tu nombre. Dice, y también le preguntan que si va a cantar alguna canción en turco. Y le preguntan que si puede cantar brevemente un pedazo de alguna canción en turco para los televidentes de la cadena de NTV. Of course, there will be a song in Turkish and you can hear it at Ajá. my solo concert on the 23rd of May in Istanbul. I send a huge hello to all my fans all over the world. See you in May. Love you all. Bueno, aquí termina. Dice que obviamente va a haber una canción en turco que la van a poder escuchar el día del concierto. No quiso adelantarlo. Yo imagino que está practicando su turco. Lo va a hacer muy bien. Dimash siempre lo hace todo bien y nos va a sorprender como siempre nos sorprende. Me gustó mucho esta entrevista. No sé si sea la misma de la cadena de televisión que reaccionamos ayer, nada más con la diferencia de que no sale la señorita entrevistadora y nada más le ponen las preguntas en la pantalla y ya Dimash contesta. Yo creo que sí ha de ser la misma porque está vestido de igual manera, muy casual, muy elegante, un saco y una camisa en negro. Se ve, el negro nunca falla, ese color es elegante como se use. Y pues bueno, si esta video reacción les gustó, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Recuerden que estamos subiendo video reacciones a Dimash todos los días de lunes a viernes, 2 reacciones diarias. Y pues no me queda nada más que decirles que yo soy Látigo, los quiero mucho, los veo más al rato para la segunda dosis de vitamina D. Ya saben en dónde. En el ciberespacio. Bye.